Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar Ripple y aparte de marcar un precio objetivo, lo que haremos es marcar distintas zonas de compra. Así que empezamos. Bueno, antes de nada, en cuanto a los niveles de compra, marcaremos en función, como siempre, otras veces que lo hemos hecho, de vuestro capital, de vuestra aversión al riesgo y de vuestro precio promedio, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta esos tres aspectos. Luego, en cuanto al precio, lógicamente marcaremos un nivel realista, no marcaremos el máximo nivel histórico al que podría llegar XRP, ni historias raras, ¿vale? Tenemos en cuenta la situación en el ciclo de Bitcoin actual, un posible arranque del ciclo, y marcaremos un nivel realista en función de esa situación y de la situación técnica de XRP. Entonces, vamos a ir ya directamente al lío. Aquí tenemos el gráfico. En gráfico mensual no hay demasiado, sí que podemos denotar, primero, un movimiento muy alcista de XRP prácticamente en su inicio, posteriormente un gran periodo correctivo que duró muchísimas velas ya mensuales. Imagino que esto será, pues mira, desde el 2018, perdonad, hasta que rompe finalmente con fuerza el 2020, un par de años, yendo ya para el tercero, casi 3 años en corrección y en una situación de muy clara, es decir, no es la típica corrección desordenada, sino que tenemos una clara zona alcista, o sea, una clara resistencia. Entonces, posteriormente, después de romper esa zona, lo que vemos es un nuevo impulso alcista que no solo viene precedido por la ruptura técnica de un patrón correctivo, sino que además viene impulsado por la situación del ciclo de Bitcoin, donde pues vemos los arranques, vemos la gran tendencia alcista que hemos tenido y que mantenemos en este punto del ciclo. Entonces, pasando ya del gráfico mensual, vamos a ir a gráfico semanal y es donde haremos bastante análisis. Entonces, voy a marcar la línea. Es la típica línea correctiva que no es 100% clara en el sentido de depende de cada analista técnico, pues la marcará de una manera o de otra. Es decir, para alguien que, si tenéis en cuenta esta vela de aquí, esta gran sombra de aquí, la marque desde el inicio, como veis, esto prácticamente no es ni una ruptura. Para alguien que sea más agresivo y tenga en cuenta más solo los cuerpos, etcétera, etcétera, esto es una ruptura clara y un pullback. Yo lo que hago es ser intermedio y marcar pues una línea que coge prácticamente todos los niveles, este y finalmente este, ¿de acuerdo? Es la manera con la que yo afronto estas situaciones y lo podéis hacer así de cara a vuestros análisis personales. Entonces, situación actual. En gráfico semanal vemos claramente esta falsa ruptura, en el sentido de no es la típica línea que, o sea, la típica ruptura que prácticamente ya arranca con el precio fuerte, sino que después de romper desacelera durante varias semanas y se mete para abajo de nuevo. Entonces, ¿yo cómo lo afronto esto? Yo lo veo de la siguiente manera. Veo esto como una onda número 1, la ruptura del movimiento correctivo, lo vamos a dibujar, niveles de Fibonacci. Voy a marcaros los niveles para quien no los sepa, los voy a poner aquí, niveles, ¿vale? Y los voy a poner en la izquierda, aquí se ven mejor, ¿vale? Los niveles de Fibonacci de corrección, onda número 1, onda número 2, la correctiva, onda número 3, la vamos a dibujar también los niveles de Fibonacci, y estamos ya acabando la onda número 3, perdonad, acabando la onda número 4 y empezando la onda número 5. ¿Esto qué significa? Que nos puede quedar el último tirón de este ciclo alcista en cuanto a XRP. Ya casa un poco también con la situación de Bitcoin, ¿vale? Claro, la onda número 5 ya es la última onda teórica, pero luego, aparte que se pueden encadenar otras ondas, sería como el movimiento final. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nos queda aún, siguiendo la teoría de las ondas de Elliott, siguiendo el ciclo actual de Bitcoin, siguiendo el análisis técnico puro y duro, sin tener en cuenta todo lo que he marcado, ya se puede ver lo que estoy diciendo, nos queda un movimiento alcista. Entonces, eso ya de entrada. Si marcamos también, podemos marcar y ver claramente la situación de máximos y mínimos crecientes, ¿vale?
Aquí lo tenemos claramente, los mínimos todo el rato son crecientes y los máximos todo el rato son crecientes. Entonces hemos llegado a un punto donde este nivel en el que hemos arrancado es el nivel de más o menos 0,650, 640, 0,6, lo voy a poner en 0,6, a ver un momento, coordenadas, 0,6, esa zona de allí, ese nivel, era una zona de soporte y resistencia clarísima. En este punto era solo resistencia, un toque, dos toques, tres toques, pero después de romperla lo que hace es hacer un pullback hasta esos niveles. Ahora, antes como resistencia, ahora como soporte. El precio se apoya muy bien, hace una especie de tweezer bottom, o sea, de dos low test y arranca. En gráfico mensual se ve mejor. La zona sería la de 0,6, que es, la voy a escribir, 0,6, sería ese nivel de allí, y veis, estas dos low test sería como un tweezer bottom, ¿vale? Un doble suelo en velas. Y el precio posteriormente está arrancando. Claro, quedan 21 días, pero es que queda mucho recorrido aún para cerrar la vela mensual. Entonces, teniendo en cuenta que estamos entrando en una onda número 5, lo cual nos queda recorrido técnico, lo que podemos entender es que dentro de esa onda número 5 el mercado es fractal. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de una onda número 5 en gráfico semanal, si bajamos de temporalidad, habrán muchas otras ondas en gráfico diario, por ejemplo, y es lo que vamos a mirar. Estamos aquí en gráfico diario, voy a quitar la media móvil de 200 ahora mismo. Estamos aquí en el gráfico diario, esto es el movimiento correctivo, ¿vale? Y ahora estamos en un nuevo impulso, arrancando, como os he dicho, la onda número 5. Entonces, tenemos varias opciones. Entender que dentro de una onda número 5, pues habrá 5 ondas más, 5 impulsos, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, y entender, a partir de eso, los niveles que podemos buscar de compra. Entonces, ¿qué niveles podríamos buscar? Varían mucho, lógicamente, como he dicho, en función de diferentes aspectos. Si tú nunca has comprado XRP, si tú no tienes XRP, cualquier momento es buen momento para iniciar la inversión, ¿vale? No solo porque sea Ripple, cualquier activo, pues es buen momento. Entonces, claro, si tú tienes un 100% de capital, no puedes meter el 90%. Ya, lo que tienes que hacer es buscar un buen punto de entrada. Buenos puntos de entrada, ¿cuáles serían? Cogemos el gráfico semanal. El punto ideal sería esperar a un pequeño pullback, ¿vale? ¿Qué riesgos estás tomando? El principal es que igual no hay pullback, y el secundario es que tú lo puedes ver como un pullback, pero puede ser otro que lo vea como un máximo decreciente, ¿vale? Es un riesgo que estás tomando. Si lo compras ahora ya directamente, ¿qué riesgos estás tomando? Bueno, pues lógicamente que igual hay ese pullback, ¿vale? O igual no es que haya un pullback, es que el precio se va para abajo. Es el riesgo que estás tomando, pero asumes que igual no existe ese pullback, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, si no tienes Ripple, puedes comprar un poco ahora y puedes esperar a ver si se forma un pullback, por ejemplo. Otro escenario posible sería un doble suelo, ¿vale? Todo depende, lógicamente, de la situación de Bitcoin. Si rompemos este nivel de doble suelo, ya no porque sea un doble suelo, sino porque es una zona súper clave de resistencia, ahora soporte, y además formaríamos un máximo decreciente. Por lo tanto, no solo, y un mínimo decreciente, no solo romperíamos una zona de soporte tremendamente importante, sino confirmaríamos un mínimo decreciente y un máximo decreciente, algo que sería nefasto, ¿vale? Entonces, esta zona de aquí sería un nivel para apostar fuerte. Es similar a Cardano. Cardano tiene una zona muy marcada en soporte, en el rango alcista. Pues esto es lo mismo, es una zona para apostar fuerte por ella, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, estamos en una onda número 5, hemos marcado ya distintos niveles de compra, pero ¿hasta dónde puede llegar esa onda número 5? Lo que podemos hacer es tirar extensiones de Fibonacci, y esto nos marcará distintos niveles donde podemos ver a la onda llegar, ¿vale? Los voy a poner más para aquí. Aquí tenemos los números. El nivel de 1,272 es bastante clave siempre y casualmente, entre comillas, coincide con el máximo anterior, el máximo histórico que hemos visto en Ripple. Entonces, un nivel a corto, medio plazo para ver en Ripple, de cara incluso
al final del ciclo en el que estamos en Bitcoin, podría ser perfectamente el nivel de 2,80. Por ejemplo, esta zona de aquí. Este punto, 2,80, sería un nivel bastante clave. ¿Por qué? Porque, teniendo en cuenta la fortaleza del precio, máximos y mínimos crecientes, la situación en la que estamos, técnicamente estamos en una onda número 5, hemos tirado extensiones de Fibonacci y nos marca justamente ese nivel, tenemos ese nivel de referencia técnicamente histórico, Bitcoin está arrancando, seguimos en ciclo alcista, queda aún recorrido en el ciclo alcista. Entonces, si vamos juntando todos los datos que tenemos, todos los indicativos que tenemos, sí que es cierto que podemos ver una mayor penetración, por llamarlo de alguna manera, de Ripple alcista. Romper los niveles de máximos recientes, es decir, la zona de 1,56, teniendo en cuenta los cuerpos, y 1,95 y pico, teniendo en cuenta la vela, eso lo doy prácticamente por hecho. A ver, si ahora Bitcoin hace un poco el tonto, seguimos en los niveles actuales, alargamos mucho el rango en el que estamos ahora, incluso lo marcamos en gráfico semanal, etcétera, etcétera, perdonad, Ripple puede verse envuelto en una zona, esperemos, sin ruptura de estos niveles, y luego llegar ya para final de ciclo hasta los máximos recientes, ¿vale? Es un escenario que lo descarto personalmente, pero no lo descarto, pero es el menos probable. Mentira, el menos probable es que rompa los niveles de soporte, el segundo menos probable es que se quede en este punto de aquí. Yo el que veo más probable, sinceramente, analizándolo todo un poco, es que Ripple pueda llegar a los 2,80. Lo veo bastante bien, lo veo bastante fácil, en el sentido de ver una continuación alcista de Bitcoin. Vamos a sacar un momento el gráfico de Ripple contra Bitcoin y con esto ya lo cerraremos. Vemos aquí que Ripple no ha sido nunca una criptomoneda, una altcoin, que haya estado superando por demasiado a Bitcoin. Lo hemos visto en muchas, en Binance, en Chiliz, en Cardano, en un montón. Hemos visto muchos periodos muy alcistas de la criptomoneda donde se superaba a Bitcoin. Aquí no lo vemos, es decir, vemos brazos muy fuertes, repentinos de movimiento, pero el movimiento es completamente bajista, la tendencia es muy bajista. Entonces, aquí si nos acordamos, en abril sí que es cierto que lo superó con mucha fuerza, Ripple subía un 200% así, Bitcoin seguía haciendo máximos históricos, acordaos, pero Ripple subió un 200% en un momento, fue algo increíble. Pero la tendencia general es que Ripple no supera a Bitcoin. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos fortaleza en Bitcoin. Hay otras criptomonedas como Cardano en las que no necesitamos esa fortaleza de Bitcoin. Sí que la necesitamos, pero no necesitamos que Bitcoin suba mucho, ¿vale? Para que la criptomoneda, el subyacente, en este caso Cardano, por ejemplo, suba también. Cardano es capaz de subir sin Bitcoin y lo ha demostrado en este rango correctivo. En cambio, Ripple sí que necesita de Bitcoin para subir y esto lo demuestra, ¿vale? Entonces, para resumir un poco, tenemos una criptomoneda en una buena zona. Técnicamente se ha pasado ya el nivel ideal, que era la zona de soporte, anterior resistencia, ahora soporte. Quedan distintas entradas, comprar ya, te arriesgas más, pero igual no hay pullback, esperar al pullback, te arriesgas a que no lo haya, o esperar al doble suelo, te arriesgas a que prácticamente no lo haya ese doble suelo, pero sí que es cierto que ese doble suelo es una zona fuerte de compra de Ripple, ¿vale? Entonces lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!